Hola, amados de las naciones que nos veis a través de todo el mundo. Yo soy Calo, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a esta serie sobre Kathryn Kuhlman, Yo creo en milagros. Ya estamos en el tercer capítulo, vamos a relatar la historia de Stella Turner, de cómo ella recibió su encuentro con Dios, cómo ella fue transformada por el poder de Dios. Espero que, como te estoy anunciando, es el tercer testimonio ya. Te puedo invitar a que puedas ver los tres anteriores que vienen en la descripción de este vídeo. Toda esta serie la estamos haciendo para ser inspirados y desafiados en nuestra fe y en nuestra vida de oración. Así que te animo a que termines de ver este vídeo, porque al final de este vídeo vamos a tener un momento de oración después de contar la historia de Stella Turner. Pero también te animo a que al terminar este vídeo puedas sumarte y ver los tres anteriores. Y también tienes allí en la descripción del vídeo, tienes un canal de Telegram que tenemos habilitado para ampliar información y estar mucho más en contacto. Herbert Turner no era de temperamento emocional, pero cualquier hombre se pone nervioso estando su esposa en la mesa de operaciones. Y Herbert no era ninguna excepción. Mientras esperaba el informe de los médicos, la tensión se hacía más notoria. Había mirado el reloj 1000 veces, pensando en cuánto tiempo se necesitaría para sacar la vesícula biliar. Cuando al fin vio acercarse los dos cirujanos, una mirada al rostro trémulo de los médicos le llenó de temor. Antes de que él pudiera hacer alguna pregunta, uno de ellos dijo: «Siento muchísimo tener que decirle esto, señor Turner, pero su esposa tiene cáncer». Es una noticia que nadie quiere recibir. Asombrado por un momento, Herbert quedó en silencio, preguntando luego: ¿y de dónde tiene el cáncer? ¿Lo sacaron todo? El cirujano movió la cabeza y con voz conmovida explicó: está por todo el cuerpo, el hígado, el estómago, la vesícula, el páncreas. El cáncer está tan esparcido y el estado es tan grave que no pudimos operarla, no pudieron hacer nada. Entonces, ¿cuánto tiempo le queda de vida? Pregunta que muchas veces se puede hacer en una situación así. 6 a 8 semanas fue la respuesta. Podrá salir del hospital en 9 o 10 días. La única cosa que puede hacer por ella es mantenerla cómoda hasta que llegue el fin. Vamos, que la desahuciaron. A Herbert le pareció que el mundo se derrumbaba. Herbert Turner, que trabajaba en el departamento de rentas públicas en Ohio, en Massillon, había estado preocupado por su esposa durante algunos meses. Había notado su pérdida de peso de 61 a 47 kilos. Había observado su incapacidad para comer hasta que finalmente no tenía ni un caldo en el estómago. Y la había visto sufrir periodos frecuentes de un dolor indecible. Al ingresar en el hospital el día 25 de enero de 1952, él pensaba que sería alguna deficiencia de la vesícula la que le estaba causando todos estos trastornos. Y ahora el cirujano, uno de los médicos presentes en la operación, confirmaba el peor de los temores. Stella, de 49 años de edad, era enviada a su casa para esperar la muerte, para esperar esa cita. Herbert preguntó: ¿le van a decir la verdad? El doctor movió la cabeza y dijo: no le diremos nada inmediatamente, dijo el médico. Cuando tengamos el informe completo del patólogo, le explicaremos que tiene un tumor maligno y que no pudimos extraerlo en esta ocasión. Cuando le explicaron esto unos días más tarde, la paciente no se engañó ni por un instante. Entendía completamente las complicaciones de un tumor inoperable. Stella estaba para volver a casa el domingo después de 9 días en el hospital. La noche del miércoles anterior a su llegada, Herbert, su hija y su cuñada se hallaban sentados en casa después de su visita al hospital. Estaban en silencio, embriagados de tristeza por la inevitable muerte de Stella. De repente la hermana de Stella dijo:
escribamos una petición de oración por Estela a Catalina Kuhlman. Ante la perplejidad de Herbert, su cuñada le explicó que una amiga le había mencionado los servicios y los programas de radio. La medicina nada puede hacer ahora, recordó su cuñada. Quizás esto pueda hacer algo. Herbert asistía a la iglesia con regularidad y ambos creían en la oración. Pero ninguno de los dos había oído jamás acerca de la sanidad divina. Creíamos que esto ocurría solamente en los tiempos bíblicos, dice él. No sabíamos que estaba sucediendo ahora. Al escuchar a su cuñada hablar de los servicios de sanidad divina de los viernes, Herbert exclamó: ¿qué esperamos entonces? Si enviamos la petición de oración esta misma noche, llegará a tiempo para el culto del viernes. Así fue que escribieron la petición y a las 3 de la mañana Herbert fue a la estación de ferrocarril a poner la carta en el buzón. Yo estaba desesperado, dice el señor Turner. Sabía que en lo único que podíamos poner nuestra fe era en Dios. Yo creía que el poder de la oración, ellos creían en el poder de la oración. Si era cierto que Dios obraba milagros en la actualidad y si todos los creyentes se reunían en el auditorio de Carnegie y oraban por Estela Turner, algo podría suceder. Cuando Estela salió del hospital 2 días después del servicio de sanidad divina, no se sabía de la petición que se había enviado por ella. Ahora cree, en vista de lo que sucedió, que su curación comenzó propiamente el domingo al amanecer, porque desde entonces y a intervalos de 10 minutos durante 36 horas comenzaron mis intentos de expulsar todo el veneno de mi cuerpo, dice ella. Eso es Estela Turner contándolo. Una vez en casa, la condición de Estela parecía estar de acuerdo con lo predicho por los médicos, pero su esposo, su hija y ella misma, después de haber estado escuchando acerca de la sanidad divina y de los programas de radio, se mantuvieron firmes a pesar de los síntomas adversos que ella tenía. Retuvieron la fe en que nada podía derrotarles y que ella sanaría. Estaba casi postrada, tan débil y enferma que no podía levantarse de la cama, excepto por muy poco tiempo. Sin las drogas calmantes que los doctores le habían recetado, el dolor era intolerable. Cuando se le termine, le dijeron en el hospital dándole un papel, mande a su esposo a obtener esta receta otra vez. Estela no supo hasta más tarde que su hermana y 2 sobrinos iban regularmente a los cultos para orar por ella, iban regularmente a la iglesia y presentaban oraciones. Ella misma fue llevada allá unas 6 semanas después de haber salido del hospital. Tan enferma se encontraba que ella dudaba si sobreviviría en el viaje a Youngstown. Vomitó durante todo el camino y demasiado débil para caminar, su esposo y su yerno la llevaron prácticamente en brazos para entrar en el auditorio de Stambaugh, ya que apenas pesaba unos 45 kilos. Yo sentí la presencia de Dios en esa primera reunión y experimenté su poder, dice ella misma, refiriéndose a este día. Después de eso, cada domingo, no importa cuán enferma se encontraba, hacían el viaje a Youngstown. Y aunque no fue sanada instantáneamente, su condición comenzó a mejorar lentamente. No había podido comer más que unas cuantas cucharadas de caldo por algunos meses. Pero al regreso a casa, el tercer domingo, pidió a su esposo detenerse y comprar algunas legumbres frescas. Y él protestó, pero tú no puedes comer nada de eso, o sea, por favor, ¿qué estás diciendo? Sí puedo, dijo ella, yo sé que puedo. Y esa tarde se comió un buen plato de legumbres sin hacerse daño a sí misma. La siguiente mañana le pidió a su esposo detenerse para comer en un restaurante de Youngstown. Allí cenó por primera vez, como no había podido hacerlo desde el principio de su enfermedad. No cabía duda de que estaba mejorando definitivamente, pero el dolor continuaba. Una noche a principios de mayo se le terminó esa droga que le habían recetado en el hospital y le pidió a su esposo ir a la farmacia a comprar esa receta. Caminé hacia la farmacia, dice Herbert, y de pronto me pareció escuchar una voz que me decía: Estela no va a necesitar más esas pastillas. Di media vuelta y regresé con la receta en mis manos.
Esa receta nunca se compró. Desde aquel día en adelante, Estela nunca más necesitó un analgésico. En un periodo de meses, había recobrado sus fuerzas completamente. Y como dice su esposo, desde ese tiempo ella ha podido trabajar más que lo que jamás he visto hacer a dos mujeres, limpiando paredes, cortando el césped. Al principio casi no podía detenerla de trabajar. Sí, dirá el escéptico, pero el cáncer es una enfermedad que a veces presenta periodos latentes, es decir, que a veces aparece y a veces desaparece. ¿Cómo sabe que no es eso lo que le ha sucedido a ella? ¿Cómo asegura usted que ya no hay cáncer en el cuerpo de esta mujer? He aquí las razones. El 1 de junio de 1955, 3 años y medio después de la sanidad anteriormente expuesta, se puso enferma y el médico diagnosticó otra vez trastornos vesiculares. Ella no se preocupó porque sabía que lo que Dios sana permanece sano. O sea, las personas que Dios sana permanecen sanos. Y su esposo y su hija compartían esa fe. Volvió al mismo hospital y fue visitada por la misma junta de médicos que la habían atendido antes, los cuales recomendaron una operación urgente. Aunque ella creía que estaba curada y que se trataba de una indisposición quizás pasajera en ese momento, consintió en la operación para la gloria de Dios, según explicó después. Pero esta vez las cosas fueron muy distintas cuando dos médicos salieron de la sala de cirugía para hablar con el esposo. Una vez más les vio acercarse. Eran los mismos doctores de aquella vez. Al aproximarse observó su expresión para adivinar lo que dirían. Pero esta vez el rostro de los médicos no estaba deprimido ni severo, sino que mostraban una curiosa mezcla de júbilo y de asombro. ¿Qué hay?, preguntó Herbert. Dice, no hay cáncer, fue la respuesta. ¿Cómo explican eso ustedes?, preguntó Herbert, ansioso de escuchar la respuesta. Hay solamente un modo de explicarlo, contestaron. Nada, excepto huellas cicatrizadas quedaba donde había antes cáncer. Los órganos que antes habían estado dañados ahora estaban completamente sanos y en perfecta condición. No había ninguna indicación física de actividad cancerosa en el cuerpo de Stella Turner, tal como antes le hicieron exámenes en el laboratorio del hospital de Massillon para confirmar su diagnóstico, pero esta vez, en vista de las circunstancias, mandaron también muestras al laboratorio de Columbus, Ohio. Los resultados fueron completamente negativos. ¿Se habrían equivocado entonces el primer diagnóstico? Entonces, no, ninguno de los médicos aceptó esa posibilidad porque 5 cirujanos habían asistido a la primera operación y habían visto con sus propios ojos la condición del cuerpo de la señora Turner. Alguien podría preguntar por qué tuvo que sufrir esta segunda operación 3 años y medio después de la sanidad del cáncer. Yo estoy segura que Dios permitió su nueva indisposición para probar positivamente que el cáncer había desaparecido. Solamente la cirugía podía demostrarlo a aquellos que tuvieran dudas. Stella se recuperó de la operación de la vesícula con una rapidez de asombro más para los médicos. Cuando volvió al médico de la familia, al médico familiar, después de un mes para un examen, la abrazó diciendo: comparto de veras tu alegría. Usted y su familia son vivos ejemplos para todos nosotros de lo que la fe puede hacer. La vida de los Turner ha sido muy distinta desde la sanidad de Stella. Constituyen una familia mucho más unida que antes y cada uno de ellos vive más cerca del Señor. Asisten con regularidad a los servicios religiosos de la señorita Kuhlman, así como a los de su propia iglesia. Stella nunca pierde uno de nuestros programas de radio, esto es la señorita Kuhlman, y mientras que por muchos años Herbert solamente podía escuchar el programa en los días libres, ahora está jubilado y juntos escuchan cada día los programas de rodillas en oración y con hacimiento de gracias, con acciones de gracias. Leen su Biblia diariamente y testifican ampliamente del poder de Dios en sus vidas. Son testimonios vivos. El esposo, la esposa, los médicos, la predicadora. Ninguno de nosotros sabe lo que sucedió ni cómo sucedió.
solamente sabemos que Dios lo hizo. Y esto es todo lo que necesitamos saber. Oh Jesús, nos quedamos asombrados delante de tu presencia. No podemos contar cómo se han hecho estas cosas. No podemos analizar la obra del Espíritu Santo, solamente sabemos que por tu poder estos milagros se han verificado y por el resto de nuestra vida te daremos a ti la alabanza, la honra, la gloria de la cual eres digno para siempre, jamás. ¡Wow! ¡Qué tremendo testimonio, qué tremenda la lectura de este testimonio de Stella Turner! Y a mí me gustaría que apartáramos 2 o 3 minutos y que si hay alguna persona que nos está viendo en este momento que está pasando por un momento de dificultad, de crisis de fe, de quizás es una enfermedad devastadora, quizás es una situación que sobrepasa tus fuerzas, quizás es una crisis en tus relaciones, no sé, diversas situaciones que podemos estar viviendo, quizás una situación de dificultad económica. Yo quiero que podamos orar de la misma manera que Dios ha obrado en el cuerpo de Stella Turner, y ella durante muchos años de su vida vivió libre de ese cáncer que visitó su cuerpo, que físicamente fue real en su cuerpo, pero luego los médicos volvieron a abrir su cuerpo por una segunda vez y demostraron que con exámenes clínicos que eso ya no estaba allí. Solamente Dios puede salvarnos de este tipo de problemas. Y es real, los médicos lo saben. Cuando una enfermedad así golpea un cuerpo, y lo leíamos al principio lo comentábamos al principio de esta serie, los médicos pueden dar medicinas y ayudar al cuerpo, pero al fin y al cabo quien da la sanidad es Dios, y no importa el médico, el medio que él utiliza. Un médico puede utilizar medicinas, también puede hacerlo de forma sobrenatural en un abrir y cerrar de ojos. No importa cuál es el medio que él utiliza, él puede hacerlo. Él lo ha hecho, él lo sigue haciendo y va a seguir haciéndolo y puede hacerlo. Así que yo espero que este testimonio especialmente haya servido para potenciar nuestra fe. Y me gustaría que cerraras tus ojos. Señor, quiero darte gracias. Señor, cuando escuchamos una historia así, solamente sale la gratitud de nuestro corazón hacia ti. Sale, Señor, la admiración. Sale, Señor, el voltear nuestra mirada en la cruz. De la misma manera que tu pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto y eran picados por una serpiente, miraban a esa serpiente que estaba levantada sobre ese madero, Señor, y tú los sanabas. Nosotros en esta hora ponemos nuestros ojos en Jesús, en la cruz. En ese momento, Señor, que tú pagaste por nuestros dolores, enfermedades, dolencias, maldiciones, crisis de fe, Señor, quedaron clavadas en la cruz. Y nosotros tomamos por fe, creemos en el intercambio divino, Señor, que ocurre en la cruz. Te decimos, toma nuestras vidas. Toma, Señor, toda situación que puedan estar viviendo, Señor, las personas que están viendo esto ahora. Y, Señor, que podamos recibir tu vida. Padre, yo envío la palabra sobre los que puedan estar enfermos en esta hora. Sobre todo cuerpo, Señor, que está enfermo. Yo envío tu palabra en el nombre de Jesús, Señor, y destapamos, Señor, de este testimonio el espíritu de la profecía, Señor, y creemos que tú hoy vuelves a hacerlo. Declaramos sanidad, Señor, de todo cáncer. Yo le ordeno a ese espíritu de enfermedad, de muerte, de cáncer, que salga de los cuerpos ahora y que entre el Espíritu de Dios, el que vivifica nuestros cuerpos mortales. Señor, que ya no viva nuestro ser, Señor, sino que seamos vivificados, que nuestro cuerpo sea vivificado por el Espíritu Santo en este momento. Yo envío esa palabra, Señor, sobre cada persona. Señor, en el nombre de Jesús, oro también, aparte de cánceres que están dejando cuerpos, oro por verrugas. Si tú me estás mirando y tienes verrugas en tu cuerpo, en tu piel, yo le ordeno en el nombre de Jesús que esas verrugas se vayan ahora. Hay verrugas que se van a ir ahora. En el nombre de Jesús.
en la autoridad de Jesús. También personas con dolores de cabeza muy fuertes, yo declaro en el nombre de Jesús que eso ya no va a estar abofeteándote más. Por la autoridad del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Mira, tú que estás escuchando esto, la autoridad no está en la fuerza de mi voz, no está en levantar la voz. La autoridad está en nuestra identidad en Cristo, en estar parados en Cristo. Y yo me paro en Cristo, en la autoridad y en la identidad que Jesucristo me ha dado. Yo te ordeno que seas sano. Envío la palabra sobre tu cuerpo como medicina a tu cuerpo, como medicina a tus huesos, como medicina a tus órganos. Y esa palabra que es Jesucristo mismo da vida a tu cuerpo. Y yo ordeno a toda célula malvada, rebelde, mala, que se sujete ahora al diseño de Dios. Y yo imparto el diseño de Dios sobre tu vida y declaro completa sanidad. Declaro restauración en relaciones, declaro restauración en finanzas, en economía, y que este es un tiempo donde vamos a seguir conociendo a Dios como ese Dios sobrenatural que es por encima de nuestros de lo que nuestros ojos ven. Gracias, Señor Jesús. Y si hay alguna persona en este momento que ha sido impactada por este material, quiero decirte que Jesús es real y que si tú no le has entregado tu corazón, todas las personas vamos a morir un día. Y lo que hagamos aquí en este momento en nuestras vidas tiene una trascendencia eterna. Podemos morir y vivir eternamente separados de Dios a causa de nuestros pecados y nuestras injusticias y nuestra maldad, o podemos morir con Jesús y pasar nuestra eternidad con Dios. La única manera de pasar nuestra eternidad con Dios es pedirle perdón por tus pecados y pedirle a Jesús que reine en tu corazón, que reine en tu vida. Si hay alguna persona que quiere tomar esa decisión, te dejo abajo mi contacto. Únete a nuestro grupo de Telegram y podemos hablar más personalmente sobre esto. Me gustaría escucharos. También tenemos una dirección de email que puedes ponerte en contacto con nosotros. Y por favor, antes de irte, me gustaría que escribieras desde dónde nos estás viendo, desde qué parte del mundo estás viendo esto, cómo esta serie está bendiciendo tu vida. Y si es así, si esto está bendiciendo tu vida, quiero por favor que lo compartas. Comparte sobre nuestra serie a través de las redes sociales. Tienes un botón ahí que pone compartir. Apretas ese botón, luego apretas el WhatsApp y lo envías a 5, a 10, a 15, a 20 de tus contactos para seguir bendiciendo, y así también nos ayudarás a poder expandirnos y alcanzar otro tipo de personas o otras audiencias que de otra manera no podríamos alcanzar. Muchas gracias, te espero otro día más con otro testimonio como el de la señorita Turner que veremos en nuestro próximo encuentro. Vamos a hablar sobre el testimonio de George Orr y cómo Dios transformó su vida.